Nosotros somos el equipo 15 y vamos a presentar nuestro caso de estudio termodinámico de la producción de acetileno por craqueo térmico. Los integrantes somos Raquel Olvera, Cristian Alan, Gustavo Alejandro Torre Villarreal y su servidor Rodríguez Gil Raúl. En nuestro índice tenemos como primera parte nuestra introducción, en la segunda parte el planteamiento, en la tercera parte los resultados y discusiones y en la cuarta parte y final la conclusión. Los principales usos del acetileno. El 65% del gas es utilizado en procesos de corte y soldadura, además que es el único gas recomendable para trabajar bajo tierra debido a que es más ligero que el aire. Y el otro 35% es utilizado en procesos de sistemas químicos y otras aplicaciones químicas, como alzado de llama, presión térmica, calentamiento de espacios, calibración, etc. En la producción de acetileno en México no tiene como tal un conteo de cuánto produce o cuánto vende, entonces utilizamos principalmente las dos empresas que más lo producen aquí en México, que es Linde e Infra. Para la exportación e importación, como mencioné antes, México, los datos de la empresa que más produce, que aquí en México sería la empresa Infra. Aquí podemos ver la producción en miles de dólares, que es nuestra línea amarilla, y el consumo nacional aparente, que es nuestra línea azul. Para el proceso de producción por craqueo térmico, tenemos este diagrama que nos lo simplifica muy bien, y nosotros nos vamos a enfocar en la primera parte, donde se introduce metano y oxígeno, y tenemos nuestra reacción del lado derecho, que son 2 moles de metano, nos da como resultado 1 mol de acetileno y 3 moles de hidrógeno molecular. Para nuestro análisis termodinámico necesitamos lo que viene siendo la información del equilibrio de fases pues, de las sustancias. Tuvimos que obtener de la tabla el tache de vaporización, de fusión, la temperatura de ebullición, la temperatura de fusión, el punto triple y la presión del punto triple, la temperatura y presión crítica de cada una de las sustancias. En este caso fue el metano, el hidrógeno y el acetileno. A la siguiente, por favor. En la información termoquímica de las sustancias, el delta H de formación, el delta G de formación, el CPM y cada uno de sus polinomios. De esto solo que cumplirán el rango de 298 hasta 800 Kelvin la reacción, para que pudieran funcionar cada uno de los polinomios. A la siguiente, por favor. Entonces aquí vamos a hablar de lo que viene siendo de nuestros diagramas de equilibrio de fases. Y dice que se puede observar lo que es pues, la curva de coexistencia en el equilibrio líquido-vapor para los tres reactivos, y los productos se pueden observar que a condición estándar, a un bar y las temperaturas que marcan los gráficos, todas las sustancias pues, se encuentran en estado gaseoso. En el análisis de delta H de reacción en función de temperatura se nos presentan 3 casos. En el primero, cuando el delta H de reacción es constante. En el segundo, cuando el delta H de reacción asume la contribución de la capacidad calorífica y es independiente de la temperatura. Y en el tercer caso se considera la variación de la capacidad, calorífica con la temperatura. Disculpen. Y siguiente, por favor. En el análisis de delta H de reacción, pues en función de la temperatura, como lo marca el siguiente gráfico, se pueden observar los resultados donde la línea azul, que es el caso 1, cuando el delta de H de reacción es constante. Y en el caso 2, cuando el delta H de reacción se asume que la capacidad calorífica, que es independiente de la temperatura, se puede observar en la gráfica 4, que entre más aumenta la temperatura, el valor de delta H de reacción crece. Y en el caso del 3, cuando varía la capacidad calorífica de la temperatura, el delta H de reacción decrece. Aquí los polinomios tienen que estar, como lo marca el libro de Engel, de 298 a 800 grados Kelvin. Y nuestra desviación estándar del caso 1 fue 7.57 cuando se mantiene constante. Y en el caso 2, cuando se asume que la capacidad calorífica es independiente de temperatura, se puede observar que salió una desviación de 11.95. Esto quiere decir que se va a mantener, pues como quien dice, constante, porque fue la que salió un valor más bajo. La que sigue, por favor. Y ahora yo explicaré el análisis de KP y de la delta de energía libre
Gibbs. Aquí para saber qué tanto influye la temperatura con nuestro KP, utilizamos una temperatura de referencia y la temperatura a la que lo vamos a someter. Y usando esta fórmula, así sabemos qué tan dependiente es el KP de nuestra temperatura, obteniendo la figura 5, que es un diagrama del logaritmo natural de KP entre 1 sobre T, ahí olvidé ponerlo, pero ahí se ve en la gráfica. Lo cual nos dice que mientras más aumenta la temperatura, más crece la KP, denotándonos así que mientras más alta la temperatura puede haber más reacciones. En el siguiente caso, en la energía libre de Gibbs, nos dice que con esta fórmula podremos determinar si es más dependiente o no. Y utilizando valores de KP y de temperatura con sus respectivas temperaturas, sabremos si dependen mucho. Y aquí, como se ve en la figura 6, se ve que efectivamente, mientras más alta la temperatura, más crece la energía libre de Gibbs. Para nuestra producción de acetileno al equilibrio, tomamos como el primer caso una alimentación equimolar y como solo tenemos un reactivo, solo se pone un mol en los reactivos para que sea 1, 1, 1. Para determinar cuáles son los moles que reaccionan o los que se forman, utilizamos el avance de reacción y utilizando también cuáles son los moles iniciales y nuestra fracción molar de cada especie, pues sabremos cómo es. Para eso también ocupamos el equilibrio de presiones y teniendo una presión del sistema de un bar, pues se hace directo y multiplicamos así en en las reacciones, dándonos la fracción de abajo, el polinomio de abajo, y comparándolo con las diferentes capas y temperaturas y presiones, nos da la siguiente figura, la cual nos dice, por cómo está, que no importan las variaciones entre la presión y la temperatura, se va teniendo los mismos moles al equilibrio. En nuestro segundo caso es casi el mismo, nomás que la alimentación es estequiométrica. Aquí solo cambian algunos binomios y obviamente los moles iniciales, el cual también nos da lo mismo, que la temperatura y la presión son independientes de los moles en el equilibrio, como se ve en la figura 8, y nuestro factor de conversión, tanto en la primera como en la segunda, nos dio el 50%. En la conclusión, pues se puede ver que en el análisis de equilibrio de fases, a condiciones estándar, las tres sustancias pues se encontraron gaseosas. En el delta H de reacción, cuando se pudo ver que en el caso 2, que entre más aumenta la temperatura, el valor de delta H de reacción crece, y en el caso 3, cuando aumenta la temperatura, el valor de H de reacción decrece. Tanto en el caso 1 y en el caso 2, que se propusieron variables que fueran cambiando, se vieron que a condiciones, las temperaturas y presiones, que aunque cambiaron, pues se mantenieron los mismos moles en el equilibrio, respectivamente 0.5 y 1. Entonces esto quiere decir que a pesar de todo eso, pues no cambió. Entonces se recomendaría a las empresas pues que no usaran tanto esta técnica del acetileno, sino más bien se usa principalmente lo que viene siendo la técnica por el carburo de calcio y no tanto por la descomposición del metano. Bueno, esto es todo por nuestra parte y muchas gracias. Pueden ver en la siguiente diapositiva nuestras bibliografías. A la siguiente. Gracias. Gracias.